Hola amigos, hoy les traigo el siguiente capítulo de Baki vs Depredador. Espero y lo disfruten. Renuncia de derechos. Ninguno de los personajes de Baki o del universo de Depredador no me pertenecen. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sin nada más que decir, comencemos. Antes de empezar, le mando un saludo a Nikla. Gracias por tu apoyo, bro. Tokugawa no lo podía creer. Por primera vez podía ver a uno de estos demonios en persona, pero su apariencia le había impactado completamente. Este demonio parecía portar una antigua armadura samurái y varias katanas sobre él. Y su aura que portaba era completamente aterradora. Shadow en silencio se acercaría y se sentaría enfrente de Miyamoto Musashi. Miyamoto sonreiría de emoción al ver lo que estaba atrás del cazador, una montaña de oro que llegaba hasta los cielos, grandes alabanza, la admiración de cientos de personas. Miyamoto sonreiría de emoción y hablaría. Miyamoto, demonio de las katanas, pudo ver a través de ti. Tú eres la cúspide que debo superar, diría Miyamoto con emoción. Yo, Miyamoto Musashi, seré el hombre más fuerte de Japón. No, yo seré el que corte al que está encima de todos, al dios de la cacería, al rey. Shadow al escuchar esto estalló en furia liberando un aura aterradora. Miyamoto al sentir esto mandaría un corte imaginario, pero la katana imaginaria se habría roto al impactar con el cuerpo de Shadow. Para sorpresa de Tokugawa, Musashi tendría un corte en su mejilla causado por las cuchillas de mano de Shadow. Tokugawa estaría impactado. Nunca pudo ver cuando el cazador había cortado a Miyamoto en su rostro. Miyamoto con emoción hablaría. Miyamoto, lo sabía, tú eres la cúspide que necesito superar para llegar a él. Mi corte iba dirigido para cortarte la cabeza y tu cuerpo pudo romper mi espada con facilidad, diría Miyamoto con emoción. Shadow se levantaría y le haría una señal a Miyamoto para que lo siguiera. Miyamoto con emoción lo seguiría hacia el jardín de la casa y Tokugawa iría con ellos. Miyamoto con emoción desenfundó su katana Kusanagi. Shadow al ver esta espada quedaría impactado. Él reconocía esa espada legendaria y quedaría más sorprendido al ver que Miyamoto portaba con las espadas malditas Muramasa y Masamune. Shadow conocía esas espadas, la legendaria espada Kusanagi, la asesina de demonios, y Masamune y Muramasa, las espadas malditas. Shadow sabía que esas katanas estaban diseñadas para poder cortar la dura piel de un depredador antiguo. Estaban hechas del acero más poderoso de Yautja Prime. Eran conocidas como una de las armas más peligrosas de la civilización Yautja. Estas fueron forjadas por Yautjas antiguos y maestros herreros del antiguo Japón, para poderles darles una oportunidad a los humanos para poder enfrentar en condiciones iguales a los Yautjas. Shadow rápidamente sacaría sus cuchillas de mano. Sabía que Miyamoto junto a esas espadas no era un enemigo que podía tomar a la ligera. Miyamoto con emoción intentaría cortar a Shadow con Kusanagi. Pero para su sorpresa, Shadow con su mano desnuda detendría el ataque con la katana. Tokugawa quedaría sorprendido al ver cómo el cazador había detenido la katana de Musashi. Musashi con emoción ejercería más presión sobre la katana tratando de cortarle la mano a Shadow, pero el cazador habría detenido la katana. Pero el poderoso filo de la espada le causaría una herida en su mano que lo haría sangrar un poco. Miyamoto con emoción diría. Miyamoto, demonio de las katanas, eres increíble. Ni el supremo Yuiro Hanma podría haber detenido mi katana con mi nueva fuerza. Voy a superarte, exclamaría Miyamoto. Shadow aún sosteniendo la katana le daría un potente derechazo a Musashi que lo mandaría lejos, pero Shadow no soltaría la katana de Miyamoto. Miyamoto frenaría y aturdido y sorprendido hablaría. Miyamoto, por los dioses, tu golpe fue tan potente que me mandó al otro mundo, pero parece que aún no es mi hora de morir. De los guerreros que he conocido en este tiempo, tú eres el primero en entender el arte de las katanas, pero te demostraré que mis espadas son más filosas que las tuyas, diría Musashi con una sonrisa en su rostro. Para sorpresa de Shadow, Miyamoto alzaría su cuerpo mientras aún sujetaba la katana para azotarlo contra el suelo, pero Shadow se alejaría de Miyamoto. Shadow estaba algo incrédulo. Estos humanos eran diferentes a los que había enfrentado Izoumotobe y ahora Miyamoto Musashi. Ellos le recordaban demasiado a los antiguos samuráis que se enfrentó hace tiempo. Miyamoto rápidamente se lanzaría contra Shadow. El cazador al ver esto intentaría atacar con sus cuchillas de mano, pero Miyamoto las esquivaría y con su katana, utilizando toda su fuerza, le daría 4 cortes en el cuerpo del Yautja. El depredador furioso le daría una potente patada en los testículos a Musashi que haría que soltara su katana, y seguido Shadow le daría un potente corte con sus cuchillas que desgarró la cara de Miyamoto. Tokugawa no lo podía creer. Aún con su nueva fuerza Miyamoto no pudo cortar a ese demonio. Shadow estaría serio viendo sus heridas en su cuerpo. Su poderosa anatomía adquirida por milenios por luchar hasta la muerte incontables veces había logrado detener los cortes de Musashi.
Musashi con dolor no podía creer por segunda vez desde que luchó con el ogro Yuiro Hanma él tenía que mostrar su verdadera fuerza. Shadow se daría cuenta de que el aura de Miyamoto aumentaba y se volvía más caótica, su instinto de Yautja le gritaba peligro y eso lo emocionaba. Miyamoto guardaría su katana y con emoción hablaría: no más acero, tú eres el segundo después del supremo Yuiro Hanma que me hace utilizar mi verdadera fuerza, sentirás el poderoso corte de mis espadas al vacío. Shadow al escuchar el nombre de Yuiro Hanma quedaría impactado. Flashback. Shadow era un depredador que había vivido por más de 30.000 años. Él junto a un clan Yautja habían llegado al antiguo Japón y conocieron a los antiguos antecesores de los samuráis. Guerreros que tenían un buen manejo en la espada y un gran honor en la batalla. Su honor para ellos era lo más valioso que podía tener, si lo perdían ellos acababan con su propia vida con el Hanakiri. Los depredadores al ver a estos guerreros les enseñaron a perfeccionar el arte de la forja para que pudieran perfeccionar su katatas. Los depredadores y los samuráis tuvieron batallas gloriosas. Para los samuráis batallar con estos cazadores de las estrellas era el honor más grande que podían tener, y para los yautjas los samuráis eran una presa demasiado difícil de cazar, eran considerados como grandes rivales. Pero Shadow era diferente, él le gustaba luchar día y noche contra los samuráis y él los respetaba demasiado. Los samuráis empezaron a considerar a Shadow como una deidad, llamándolo Hachiman, el dios de los samuráis y el portador de las katanas demoníacas, por el gran respeto que le tenían a ese yautja. Pero todo cambiaría. Shadow sería enviado a misiones para acabar con malas sangres y mundos infectados de xenomorfos. Uno por uno cada yautja de su clan fue cayendo, solo quedando Shadow vivo. Él batalló con sus katanas contra una colmena de aberraciones. Shadow batalló sin parar día y noche por sobrevivir. Después de tiempo la leyenda de Shadow creció. Él era solo enviado cuando querían acabar con un clan mala sangre o una infestación de xenomorfos. Cuando no querían que nada quedara vivo. Pero un día Shadow empezó a batallar contra su misma especie, no importándole si eran yautjas honorables o malas sangres. En ese momento se volvió una amenaza para toda la civilización yautja, pero Shadow no era considerado mala sangre o honorable, él era algo distinto, nunca antes vistos. Tomando una decisión, un Elder antiguo fue desplegado para acabar con Shadow, pero este depredador antiguo de millones de años de experiencia murió ante Shadow, un depredador que solo tenía 30.000 años. Shadow en ese momento había superado el poder de un depredador antiguo. Y el mismo rey fue personalmente a detenerlo sin armamento ni armadura. El rey se enfrentó a muerte contra Shadow. El rey había derrotado a Shadow, ninguno de sus cortes había podido acabar con el rey aun cuando Shadow utilizó toda su fuerza. Shadow, aceptando su derrota, esperaría su muerte en manos de rey. Pero el rey le perdonaría la vida a Shadow y le hablaría sobre su sueño. El rey. En un planeta alejado conocido como la Tierra, existen guerreros conocidos como los Hanmas, demonios encarnados en humanos, capaces de matar a yautjas antiguos. Hace una semana un depredador antiguo del clan de la jungla fue hacia la Tierra al sentir un aura aterradora nunca antes vista. Pero al llegar quedó sorprendido al ver que el portador de esa aura era un bebé recién nacido llamado Yuiro. El padre de este infante enfrentó a este antiguo yautja por días sin parar, logrando acabar con él. El nombre de ese guerrero es Yuichiro Hanma. Hace unos días tuve un sueño. En el futuro ese bebé conocido como Yuiro Hanma me dará la mejor batalla de mi vida. Ese guerrero me regresará la emoción de la cacería a este viejo guerrero. Él será el guerrero que he estado esperando por millones de años. Él se convertirá en el Hanma definitivo, la criatura más fuerte del planeta. Y tal vez él pueda lograr lo imposible, acabar conmigo. Diría el rey con emoción en su rostro. Así que dime, ¿crees que en ese planeta no exista un guerrero con tanta sed por la batalla como tú? Un guerrero que como tú, que quiere alcanzar la cúspide de las katanas, alguien que puedas llamar rival. Shadow al escuchar las palabras del rey quedaría impactado. Fin del flashback. Shadow vería como Miyamoto se lanzaba con sus manos desnudas. Él intentaría atacar, pero sentiría que su cuerpo era impactado por incontables cortes. Viendo como Miyamoto sonreía un poco, Shadow logró deducir que eran los cortes imaginarios de Musashi Miyamoto, pero esta vez lograban perforar su carne. Miyamoto rápidamente lograría impactar sus manos desnudas en Shadow, causando grandes heridas en el cuerpo de Shadow. Causándole gigantesco dolor. Shadow él no podía defenderse. Miyamoto atacaba sin parar con sus cortes imaginarios y sus espadas al vacío, causándole incontables heridas en todo su cuerpo. Pero para sorpresa de Miyamoto, Shadow comenzaría a reír de emoción sin parar. Un mal presentimiento pasó por la cabeza de Miyamoto.
Shadow, aún recibiendo todos los ataques de Miyamoto, lograría desenfundar su katana y a una velocidad nunca antes vista, trataría de partir en dos a Musashi utilizando toda su fuerza. Miyamoto al ver esto utilizaría a Kusanagi para bloquear la katana de Shadow, pero para sorpresa de Tokugawa y Miyamoto, Kusanagi habría sido partida en dos y la katana de Shadow le habría causado un gigantesco corte vertical a Miyamoto. Tokugawa no lo podía creer, el gran Miyamoto Musashi había sido cortado. Shadow intentaría acabar con Musashi con su katana, pero el espadachín mandaría cortes imaginarios en el brazo de Shadow para que éste soltara su katana. Miyamoto intentaría utilizar otra vez su espada salvación, pero para su sorpresa Shadow habría detenido sus manos. Empezando una lucha de agarres, Shadow con emoción hablaría. Se acabaron los juegos, la verdadera batalla acaba de comenzar, dime qué puedes ver detrás de mí ahora, Miyamoto Musashi. Diría el cazador con una risa aterradora. Miyamoto no lo podría creer, atrás de Shadow no había oro y alabanzas ni grandes banquetes, lo único que había era muerte y esto lo dejaría impactado solo escuchando la risa del depredador. Amigos, espero y les haya gustado el capítulo, si es así pueden suscribirse y regalarme su like, con eso me apoyan bastante. También recuerden en activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando salga otro capítulo. Les agradezco mucho por ver el vídeo, adiós.